Vale, hola, buenas. Estamos aquí en un vídeo que vamos a hablar sobre el coronavirus en el mundo y tenemos a diferentes profesoras de español, igual que yo también soy profesor de español, y tengo a Georgina de Francia, a Hola. Ani de Argentina, a Estela Hola. de España y a Verónica, bueno, en Estados Unidos. Y yo estoy Hola. en Alemania. Somos cuatro de España, pero estamos distribuidos en el mundo, y Ani, que está en Argentina, que es Argentina. Y bueno, vamos a hablar de la situación del coronavirus y queremos empezar por cómo empezó todo. Entonces, si queréis alguna de vosotras hablar de la situación del coronavirus, cómo empezó todo. Ani, te toca. Bueno, empezó en China, sí, en un pueblito, que ahora dirán el nombre, En Wuhan. en el en No Wuhan, sé ni cómo se gracias. pronuncia. Ajá. Por eso, como no sé chino. Eh, bueno, dicen que empezó en un mercado, en este pueblito, no está muy claro, pero sí lo que está claro es que se propagó muy rápidamente, crecieron muchos casos muy enfocados, muy, digamos, localizados en ese lugar, por eso sabemos que empezó ahí, ¿no? Lo que no está muy claro es cómo se transmitió este virus a la especie humana. Y ahí creo que, bueno, Hay no sé varias si alguien teorías, más ¿no? puede comentar esto. Ujú. Sí, bueno, una teoría era que había sido porque alguien se había comido un murciélago. Ujú. Sí, Esa otra era teoría una, es no sé si conocíais otras. que el virus mutó y pasó simplemente a un murciélago. Sí. Ujú. Vale, entonces Bueno, el tenemos caso es ese, claro, que sí, entonces el tenemos virus claro que el muta muy virus empezó en rápidamente. China. Claro, Sí. empezó en China, en Ujú. Wuhan, y bueno, luego se fue expandiendo por el país, por China, y fue expandiendo a través también del mundo. Entonces, ¿cómo llegó, por Mm. ejemplo, este virus a los países en los que estáis vosotros? Porque sabemos que China fue el país más afectado hoy en día. A 22 de marzo ya no es uno de los países más afectados. Llegó también a Europa, África, bueno, a todos los continentes, llegando al punto que ahora es una pandemia. Entonces, uno de los países más afectados hoy en día es Italia, y también otro de los países más afectados sería España. Entonces, Estela, Ujú. ¿nos puedes contar un poco cómo llegó a España el coronavirus? Sí, yo he hecho aquí mi búsqueda de datos y en España creo que se registró el primer caso, si no me equivoco, el 31 de enero. Y fue un turista alemán en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias. Y ese fue el primer paciente aquí y después, 9 días después, se conoció otro caso y así, pues consecutivamente, se empezó a expandir por todo el país. Y bueno, pues hoy en este momento, a 22 de marzo, las partes más afectadas de España son la Comunidad de Madrid, por supuesto, y País Vasco y La Rioja también. Esas son las Ujú. peores zonas en relación, evidentemente, al número de población que tienen. Exacto, entonces, como he comentado, llegó a Italia, luego España sería uno de los más afectados actualmente, y después también se fue expandiendo por Europa. Por ejemplo, en Francia, ¿cómo está la situación, Georgina? Sí, pues bueno, Francia va como un paso por detrás de Italia y de España, pero siguiendo el mismo camino. Llegó unos días más tarde, entonces por eso los casos van evolucionando con un poquito de retraso. Ahora mismo, esta mañana, se hablaba de 15.000 infectados Ujú. y 562 muertos. Ok. Pero como todos sabemos, estos 15.000 casos son datos oficiales, son personas que se han hecho la prueba, pero hay mucha más gente que está en sus casas y que posiblemente estén infectados y o no tengan síntomas o simplemente como los hospitales están desbordados, pues se prioriza a las personas que están Graves, más claro. enfermas, evidentemente. Graves. Ujú. Entonces, claro, es muy difícil estimar el número real de infectados. Sí, ahora que, Sí. por ejemplo, comentas, hablando también de Europa, en mi caso, por ejemplo, yo estoy en Alemania, y aquí, pues bueno, la situación es que desde el primer momento se hicieron muchísimos test, y entonces sucede algo raro porque de normal hay muchos afectados sí, afectados, y también muchos muertos que van siempre en proporción en la curva. Pero, por ejemplo, aquí en Alemania actualmente hay unos 20, casi 24.000
confirmados, sin embargo hay menos de 100 fallecidos. Correcto, y en Es por eso eso. tengo yo algo que decir, que Ujú. siempre os he preguntado, ¿cómo es posible que teniendo casi los mismos números, ¿no? Ujú. Creo que lo comentasteis, no sé quién fue, lo comentasteis en algún momento, que resulta que en Alemania solamente se están contando las muertes por coronavirus sin patologías previas, es decir, gente que ha muerto solo de coronavirus. Ujú. Y en España se Claro. contabiliza la gente que solo muere de coronavirus y la gente que tenía a lo mejor, no sé, pues diabetes o hipertensión y por eso se muere, ¿no? Porque el coronavirus te afecta más. Por eso creo que Alemania tiene tan pocos casos, porque solo se están contabilizando los muertos solo por coronavirus sin nada previo. Bueno, Sí, también han hecho medicina preventiva, ¿no? Porque al claro, fin y al también el cabo... caso es, claro, también el caso es ese que se hicieron muchos test y entonces al detectarlos muy Claro. pronto los tuvieron en Claro. cuarentena y no se fue propagando, porque hay que comentar también que la enfermedad, la mayoría de gente que la coge son los jóvenes porque son los que más se mueven, pero luego esa gente Claro. puede no tener síntomas, pero luego lo pasa a gente Ser mayor. portador. Sí, Entonces, y una diferentes de las culturas... razones... Dime. Sí, diferentes culturas, como por ejemplo en Alemania no se visita tanto a la gente mayor y en España o en el sur de Europa, igual que en Italia, España, pues se visita más a las personas mayores y pasa que eso se contagien más rápidamente y son los más afectados. Correcto. Y yo quería decir eso, que una de las razones también por las que a lo mejor Alemania no va a tener tantos muertos es porque tiene muchísimas más camas en hospitales por población que España. Entonces, no hay que olvidar que España, Italia y Grecia y el sur de Europa fueron los países más castigados en la crisis de 2008, que los gobiernos recortaron muchísimo en sanidad. Evidentemente, Alemania no fue, pues Alemania es, digamos, de los países más importantes de Europa, entonces tienen mucho más recursos y más camas, por ejemplo, en los hospitales. Y Vale, pues especialmente ahora en la vamos... Comunidad de Madrid, además, hubo unos recortes en sanidad bestiales que se ha venido criticando desde hace años. Los profesionales de la salud salían, hicieron mareas verdes contra esto, vamos, informando que la salud de todos estaba en peligro por estos recortes. Vale, entonces vamos a pasar ahora al otro lado del charco, a América, y pasamos primero a Estados Unidos, que llegó antes creo que América Latina, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, cuéntanos, Verónica, en Estados Unidos la situación cómo es actualmente. Bueno, el primer caso que lo busqué, pues me sorprendió porque realmente empezó en enero. Yo pensaba que había empezado más tarde. Empezó en enero y fue en Washington, D.C. Y bueno, fue una persona que tenía familia en China y viajó por vacaciones. Y cuando volvió empezó a encontrarse con los síntomas y fue al hospital. Y entonces allí ya le diagnosticaron y aún así, bueno, pues empezó a extenderse al fin y al cabo, porque una vez que ya llegó a Washington, la zona del norte es la que está más afectada. Por ejemplo, los estados de Nueva York, y luego también California. En California no sé cómo llegó exactamente, pero California es otro de los estados que también está muy afectado aquí en Estados Unidos. Sí, claro, al final es o bien o una persona de ese país que ha estado en China o chinos que han ido a ese país. Por ejemplo, Ani, ¿cómo es la situación en Argentina? Bueno, en Argentina hay varios factores, ¿no? Por un lado, nosotros estábamos en verano, ¿no? Hemisferio sur, que esto también tiene relación, ¿no? Con la supervivencia y la propagación del virus. Con calor se propaga más lentamente. Sí. El primer caso también lo busqué el 3 de marzo, así que llegó mucho después y llegó de Italia. Nosotros no hemos tenido casos importados de China, por tanto tuvimos casi 2 meses, ¿no? Como de preparación, en el sentido de que ya sabíamos de qué iba la cosa, porque esto ha sido el gran problema también, ¿no? Es algo desconocido, entonces no sabía la humanidad cómo se propagaba, cómo prevenir, o sea, también esto ha sido como un aprendizaje. Y creo que el hecho de que, digamos, esta persona vino de Italia, 43 años, muy, muy joven, fue el primer caso, tiene que ver también con que a lo mejor en América no se viaja tanto a China o no hay tantos chinos. Hay un montón de factores, ¿no?, a tener en cuenta. Sí, y bueno, a partir de ahí, por movimientos, supuesto, sí. Los grandes conglomerados de gente es donde más rápidamente se propaga. Por tanto, en Argentina, la ciudad capital, Buenos Aires, donde vive el 70% de la población, pues es donde hay más casos, ¿no?
al día de hoy, como decíamos, es algo tan dinámico que es un dato casi irrelevante en términos de decir que es definitivo, ¿no? Hay 225 casos en toda Argentina y 4 muertos. Pero esto no significa que no va No a sé, sí. modificarse en horas, Sí. ¿no? En minutos. Ujú, Esto cambia sí. permanentemente. En todos los sitios sigue cambiando, sí. Es exponencial. Por hablar de América, digamos, el país que más casos tiene es Brasil, luego Ecuador, y Argentina no está en los primeros puestos, digamos. Sí, en el ranking oficial de todos los países del mundo. Vale, entonces ya sabemos un poco cómo llegó a los países en los que estamos viviendo y la situación actual, o sea, cómo veis vosotros que va a evolucionar o alguna anécdota que queráis contar de cómo está pasando ahora mismo la situación en esos países. Bueno, yo creo que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, de momento no se toma, bueno, hay una mezcla, no se toma muy en serio porque hay mucha gente que sigue saliendo, etcétera. Sin embargo, sí que la gente está reaccionando de una manera un poco caótica en cuanto a que están acaparando, hay gente que está acaparando muchísima comida y no deja comida para otras personas. Y otro factor un poco alarmante es que en California, que normalmente es un estado bastante liberal, ha subido la venta de armas. Uh-huh. Como el miedo que está sintiendo la población es muy fuerte y eso que no ¿Que estamos van a matar al virus con la ni pistola? tan cerca. No, la razón que escuché en la noticia Da mucho más miedo. es que las personas que entrevistaron decían que compraban armas para si alguien entraba en su casa a llevarse la comida o su dinero, pues defenderse. Un poco fuerte, pero... Bastante fuerte. Sí, al final es como las películas, se creen lo que pasa en las películas y pues tienen Salvaje miedo. Oeste. Sí, el miedo creo que está pudiendo más que el virus aquí, yo creo, pero esa es mi opinión personal y por lo que me cuentan mis estudiantes de aquí de Estados Unidos. Sí, pero el miedo con esta consecuencia de comprar armas para proteger lo que han acaparado en comida, no para quedarse en casa. Porque en Sí, realidad el miedo siguen lo que saliendo. tendría que hacernos es ser más conscientes y quedarnos en casa, ¿no? Porque sabemos que esa es la manera en que se transmite. Sí, exacto. Vale, y luego otra pregunta, por ejemplo, también para hilarla con esta. En algunos países ya existe la cuarentena desde hace un par de semanas. En otros países, por ejemplo, como aquí en Alemania, la cuarentena en algunas regiones de Alemania, todavía no en todo el país, empezó ayer, hoy. Entonces, ¿cómo se está llevando la cuarentena en vuestros países? ¿Y pensáis que la gente está cumpliendo las normas? ¿Sirve de algo? Por ejemplo, Estela, en España. Pues aquí llevamos ya oficialmente desde el lunes 16. Yo desde el sábado pasado, o sea que llevo 9 días ya sin salir de casa. Solamente podemos salir para cosas básicas y claro que sirve la cuarentena, de hecho es la manera de pararlo. El problema es que al menos aquí todavía hay sitios abiertos que no deberían estarlo, como, no sé, tiendas de electricidad, tiendas de teléfonos móviles, eso no es primera necesidad. Entonces, en Italia, por ejemplo, creo que hoy ya se ha cerrado absolutamente todo y aquí en España, pues, dadnos una semana más que estaremos igual, porque vamos detrás. Entonces, sí, evidentemente la cuarentena sirve. Es muy dura, especialmente para una sociedad como la sociedad española o italiana, cuando hacemos tanta vida en la calle y es muy duro estar encerrados, porque creo que los españoles pasamos poco tiempo en casa, en general. Entonces, sí, pero sí, claro que sirve, es lo que hay que hacer, estarse en casa. Vale, y Sí, Georgina, ¿sale? por ejemplo, en Francia. Sí, nosotros llevamos de cuarentena oficial Completa. desde el martes. El sábado ya se cerraron bares, discotecas, todos los lugares así en los que podía reunirse mucha gente. Bueno, yo no sé, no puedo hablar en general porque es verdad que solo sé lo que veo por mi ventana, pero a mí me sorprende muchísimo lo poco concienciada que está la gente. No sé si es porque yo, al ser española y tener bastantes amigos, bueno, y mi familia están en España y también tengo muchos amigos en Italia y veo cómo están allí, me choca mucho ver el contraste entre una cosa y otra, ver que es súper preocupante, que nosotros estamos bastante concienciados y aquí, bueno, hubo una medida
que consiste en que además de ir a comprar productos básicos y ir al médico y todo esto, también se puede salir a hacer una actividad física siempre y cuando sea individual. O sea, puedes ir a correr, a dar un paseo, salir en bici, pero evidentemente sin hablar con otros, sin encontrarte con tu amigo en el parque o algo así. Y a mí me sorprende porque cada día, todos los días, veo familias que pasan con los niños, con las bicis, y a veces me choca porque no lo entiendo, no tiene sentido. Digo, pero esta gente, no sé. Vale, Bueno, también es y muy por ejemplo, necesario. sí, y claro, como estás comentando tú, claro, en países europeos todavía aún lo tenemos más cerca y aunque no somos conscientes, como por ejemplo en Francia o en Alemania, la gente todavía no es consciente y no cumple mucho las normas porque no lo está viendo, pero claro, si nos vamos a sitios todavía más lejos de la situación como en Argentina o en Estados Unidos, hay todavía qué hace la gente si todavía no llega realmente la situación. Por ejemplo, Ani, en Argentina. Bueno, nosotros tenemos decretada la cuarentena hace 3 días, estamos en el día número 3 de cuarentena, pero el gobierno ha sido sumamente rápido y sumamente estricto en este tema. Esto bueno. es un decreto, por tanto está dentro de, digamos, de la ley de emergencia sanitaria, y esto autoriza al gobierno a implementar todas las medidas que sean necesarias para que sea cumplido, ¿verdad? Por tanto, si sales de casa, es un delito penal y te llevan preso, ¿sí? Las penas son creo que de 6 meses a 2 años, ¿no? Depende de la gravedad. Aún así, por supuesto que hay mucha gente que sale de casa. Ayer hubo 3.200 detenidos. Wow. Esto es una locura, ¿no? Porque están en las calles con policías, no sé, es un poco una locura. Pero bueno, se está intentando aplicar la ley, ¿no? Porque es como que si la gente no entiende por las buenas, tendrá que entender por las malas, ¿no? Porque Sí, hay que claro, hacer sacar conciencia de alguna forma. a la policía, bomberos, ejército, todo el mundo necesario para poder cumplir las normas. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué hace Trump, Verónica? Uf, esa es una ¿Qué buena es que hace pregunta. algo? Bueno, pues ha dicho que va a dar $1.000 a cada uno. No, en serio. Okay. Pero como en plan, sí, ¿Para qué? para ayudar. Pero realmente medidas, es que lo de la cuarentena aquí es un poco difícil porque creo que lo están haciendo como, no como una, o sea, como que no les pueden obligar, no estoy muy segura, pero me han dicho varios estudiantes que va en contra de la Constitución. Sí, me lo dijeron a mí ayer también. Entonces realmente no hay cuarentena como puede haber, por ejemplo, en Argentina. Sino que aquí es un poco más que pues tú decides quedarte en cuarentena o decides salir poco. No. Hay gente que ha pasado, muchos de mis estudiantes ahora están trabajando online, entonces ellos mismos es como autocuarentena. O sea que realmente no están forzados a hacerlo, es más una decisión propia. Sí. Sí, por ejemplo, aquí yo llevo en cuarentena desde el martes, pero porque quiero, pero realmente la cuarentena empezó ayer. Sí. Claro, creo que obligatoria es en Argentina, en Francia y aquí en España, ¿no? De los 5 países que estamos aquí. Bueno, y ahora en Alemania también. Sí. Vale, o sea que el único país donde... Pero creo que en California y en Nueva York son los 2 estados donde creo que sí que es obligatoria de momento. Pero Sí, no sé de momento cómo, sí, solo en Nueva York sí que lo han hecho obligatorio, creo, y en California. Pero el resto de eso me dijeron. estados, aunque están afectados también, es un poco Sí, es a la como elección. aislamiento social, ¿no? Es algo... Es que también yo creo... Eso, lo que le llaman distanciamiento social, entonces están dando como recomendaciones, pero vamos, yo te digo que esta mañana las tiendas estaban llenas. También yo creo que depende del sistema de estados, porque por ejemplo en Argentina, ¿sois un estado federal o es un estado...? Porque por ejemplo, claro, en Estados Unidos o Alemania, cada región es como si fuera un propio estado, entonces es como toma las decisiones de manera individual. Sí, aquí también, ¿no? Aquí no hay estados federales, pero están las comunidades autónomas, que al final es más o menos... Mismo, porque, sí. por ejemplo, Sí, Cataluña... hay provincias, ¿no? Provincias, pero hay un gobierno nacional, o sea que cuando la ley hay leyes provinciales, pero cuando la ley es nacional, afecta a todos. Sí. Vale, Georgina, has levantado antes la mano, ¿querías decir algo? Yo quería decir que me parece importante que estos países a los que está llegando más tarde
tiene todavía, porque nosotros al final en España, en Italia, ya hay poco que hacer, además de quedarse en casa y, o sea, me parece que es muy importante que estos países que todavía están a tiempo se conciencien, se den cuenta de hasta qué punto es importante quedarse en casa y que se haga de verdad de una forma seria, porque es que las consecuencias las podemos ver cada día. Claro. Sí, es que parece que hasta que no ves un caso cercano, ¿no? Bueno, al principio pues lo veíamos en China y nos lo tomábamos un poco más a la ligera y yo creo que según se va acercando, pero yo, por ejemplo, supongo que porque tengo amigos, ¿no? Y familia en España, pues piensas, yo ya, aunque esté aquí y vea que la gente se lo toma un poco a la ligera, depende del estado, yo como ya lo estoy viviendo a través de mis amigos, yo ya tomo medidas y conciencia y sé y sé que estamos a, creo que más o menos unas 3 semanas o 4 semanas de lo que está pasando en España. Sí, bueno, en Claro, o Estados sea, Unidos hay ahí está muchos también, infectados. Claro, ahí Pero está entonces... también la importancia de saber idiomas y informarse y todo eso, porque claro, yo por ejemplo también, supuesto. como dices tú, nosotros todos somos, bueno, españoles o hispanohablantes, entonces claro, o sea, tenemos tenemos el poder de poder acceder a la información que está en ese idioma, en español. Y claro, en España, que es el país de los que hablan español más afectado, hay muchísima información. Entonces, claro, yo por ejemplo también, pues tengo amigos en Italia, tengo amigos en España y claro, cuanta más información tienes, eres más consciente de la situación. Y yo, por Sí, ejemplo, aquí sin cuando duda. hablas con la gente es como que no se lo creen. Yo llevo ya una semana diciendo que aquí la cuarentena va a llegar este fin de semana. Y la gente es Sí, como, no pasa nada. Y al no, final, míralo, ha llegado. claro, Sí, claro, pues claro. igual Súper aquí, evidente. sí, igual aquí. Yo lo veo porque tengo estudiantes de Londres, tengo estudiantes de Italia también, y entonces, claro, vamos hablando, ¿no? Como dices tú, con estas personas de otros países y lo vemos venir, entonces eso crea conciencia, pero mucha gente no lo ve venir, piensa, bueno, eso solo pasa en Sí, bueno, eso nos España, pasó a o todos eso cuando solo empezó pasa en en China. Asia. Nadie se imaginaba que esto se Claro, fuera a extender de esa manera. No, claro, claro, y claro. con Ya, esta ya. Era rapidez. como una broma. Y la broma al final Sí, ya ha cansado, ¿no? Sí, sí. Incluso es que Sí. hay gente que no cree los datos. O sea, se piensa que ese número de fallecidos es solo para meter miedo. Bueno, es que negacionistas ha habido bueno, a lo la largo de la negación es el primer historia. paso del duelo, ¿sabes? O sea, es así. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento de, bueno, no es tan grave, es una gripe, la Sí, famosa sí, frase de sí. solo es una gripe, solo afecta a los mayores. Ya, pero es que los mayores Claro. son una parte muy importante de nuestra sociedad y si le pasa a tu abuelito, a alguien de tu familia, o sea, que al final, vale, le afecta a los mayores, pero es que hay que proteger a toda la sociedad. Y No, por Bueno, Pero el además le que ya incluso, está afecta más a los demostrado, ¿no? mayores que a los jóvenes Exacto. también. Hay jóvenes graves Claro, también. eso iba a decir, no Sí, pero solo que Y los niños. mayores. para mí no es una excusa, solo afecta a los mayores. No, por Es supuesto que que los no es una mayores excusa. también son ciudadanos. sí, Vamos, incluso yo merecen he mucho más. visto esta semana, bueno, realmente ayer creo que lo vi, un meme en alemán que era en plan como que los jóvenes no se están preocupando por el coronavirus tan en serio porque eso afecta solo a los mayores. Y hace un par de meses los mayores o sea, no le prestaban atención al medio ambiente y al cambio climático porque eso solo afectaba a los jóvenes. Y es como que los jóvenes ahora se están empezando como a vengar, dice, eso a mí no me afecta, pues que se preocupen los mayores. Ellos no se preocupaban por el cambio climático cuando nosotros nos manifestábamos los viernes. Fue de muy mal gusto Tenemos que el trabajar en meme. muchas cosas. Es el camino Sí, sí, es contrario. el egoísmo Sí, puro y duro. sí, el egoísmo está saliendo a flote, yo creo, en este tipo de Sí. situaciones. Sale lo mejor y Esto lo peor. Sí, lo mejor y lo peor, ¿no? Decías, Georgina. Sí, yo quería decir que esto de las libertades individuales que se protegen tanto en Estados Unidos, que puede ser, digamos, un tema de otro directo que hagamos, o otra grabación, es interesante, ¿no? Hasta qué punto las libertades individuales deben ser respetadas cuando afectan al bien común, ¿no? Este equilibrio que hay que lograr entre, bueno, sí, yo tengo todos Bueno, que mis derechos, pero en el momento que estoy afectando al otro, se acaban mis derechos, ¿no? exacto, porque es un tema de responsabilidad, yo creo, ¿no? Que no Sí, hay es una gente que no está emergencia actuando nacional. sí, no, hay gente que no está actuando responsablemente, porque solo piensan en cómo les afecta a ellos, pero no se dan cuenta que sus actos, sus palabras, todo eso afecta al resto también. Pero incluso de manera egoísta nunca se sabe. O sea, si los hospitales se colapsan y de repente, yo qué sé, te da un infarto,
Ujú, Ya, porque te claro, puede claro. pasar, ¿eh? Yo qué Ajá, sé, Que ahora claro, estamos claro. con eso, pero hay más cosas. Hay enfermos de cáncer, por ejemplo, aquí en España, que no pueden recibir la operación ahora porque está todo saturado. De hecho, aquí, Imaginaos bueno, ayer dijeron que en probablemente, estamos a 22, en 3 días el sistema sanitario se va a colapsar. es que es Evidentemente, horrible. sobre todo Madrid, Cataluña, ¿no? Exacto. Aquí en la Comunidad Claro. Valenciana han dicho que está bastante tranquilo para lo que nosotros también somos una comunidad bastante grande, ¿no? Valencia es la tercera ciudad más grande de España, entonces Con la de gente que va ha a ido colapsar en a 3 días. 3 días, No. fíjate. Vale, y ahora para terminar un poco así el debate, en muchos de los países en los que estamos ahora, o menos en Estados Unidos, existe la cuarentena, pero supongo yo que tarde o temprano, si se expande, tendréis cuarentena. Entonces Yo es que ya quería me he puesto cuarentena, yo soy así. entonces quería Muy bien. para terminar, pues que propusiéramos actividades o cosas que podamos hacer en casa para Ujú, sobrevivir o para sobrellevar la cuarentena lo mejor posible. exacto. Ujú. Bueno, Pues, una por de ellas ejemplo, es si queréis estudiar idiomas. empezamos con Estudiar Estela, que idiomas. es la que más tiempo lleva, que seguro que tiene muchas anécdotas. Ay, la cuarentena es horrible, pero bueno, yo, bueno, voy a decir lo que yo hago, ¿no? Me imagino que más o menos todo el mundo puede hacer las mismas cosas porque en casa tampoco tenemos mucha más posibilidad. Pero bueno, aprender idiomas, sí, ahora es un buen momento para desempolvar un poquito, pues ya sea el español, el inglés, da igual, idiomas. La Ujú. gente que tiene terraza es maravilloso ahora, o la gente que vive en un campo, ahora envidio a la gente que vive en un campo o en un chalet o en un Ajá. bungalow porque tienen jardín y pueden tomar el aire, pero bueno, hacer un poquito de ejercicio es importante también, con vídeos de Ujú. YouTube o lo que sea, con Yoga. aplicaciones, yoga, me da igual, para un poquito mantener la mente despejada. Podéis, ¿no? Pues ver series, películas, hacer muchas videollamadas con amigos, dormir, Ujú. Fiestas comer, online, claro, ¿por qué no? Sí. claro, y pues, poco más, leer, ¿no? Pues todo lo que se puede hacer dentro de casa. Y Ujú. Vale, bueno, entonces si ahora estás pasamos, si solo, pues es quieres. peor. Exacto, exacto. También tenemos a Georgina, que también está sola en casa. Entonces, Sí. pasando a la siguiente, que lleva más tiempo en cuarentena, ¿cómo lo llevas y qué estás haciendo para no subirte por las paredes? Bueno, las paredes ya son mis amigas, hablamos cada día. No, no, la verdad es que los primeros días pensaba que lo iba a llevar peor, pero en realidad creo que hay como que fijarse unos objetivos o hacer una lista de las cosas que te gustan y que no haces por falta de tiempo en tu día a día. Bueno, no quiero ser superficial, pero me parece que ya que tenemos que tomarnos un respiro y que obligatoriamente quedarnos en casa por el bien de todos, intentar aprovecharlo para que sea algo positivo para nosotros. Entonces, pues eso, pues yo tenía muchas ganas de leer, tenía una lista de libros interminable y nunca encontraba el momento, pues eso, sacar un ratito, hablar con tu familia, pues yo sobre todo, o sea, no sé, como que te hace pensar y darte cuenta de tus prioridades. Ahora estoy hablando todos los días con mis abuelos, que antes a lo mejor no lo hacía. Y me he dado cuenta de que es algo muy fácil. Tardas 2 minutos y todos muy felices. O hacer Y que le das deporte, la vida a tus abuelos, ¿no? eso, Exacto. Le das la vida con una llamada. eso es, y no cuesta nada, y no cuesta Mm. nada. Y pues Mm. pintar, hacer cosas que te hagan sentir bien. Yo creo que esa es la base de todo, cocinar, hacer deporte o cada uno lo que le guste. No sé si a alguien le gusta pues tocar música, escribir poesía, no lo sé. Y además también ha habido un movimiento y mucha gente ha puesto a disposición temas culturales. No sé, yo por ejemplo ayer anoche estuve viendo un ballet de la Ópera de París que ha abierto todos sus ballets y es algo increíble, precioso y que normalmente no podemos acceder a ello. También hay visitas de museos, Ujú. hay artistas que hacen Conciertos directos, online, sí. y profes de deporte que hacen clases. O sea, tenemos que aprovechar esto y darnos cuenta de qué poquito cuesta, ¿no? Qué poco cuesta unirnos, crear, hacer cosas buenas, hacer cosas bonitas. Que no tengamos que esperar a esta situación tan horrible en la que está sufriendo tanta gente, ¿no? Sí, al Como final es crecer. como, al final es, perdón que te corte, ¿No? al final es como que nos da para pensar mucho y vemos las prioridades. Por ejemplo, si tienes algo que siempre has querido hacer y no has tenido tiempo,
o pues alguna afición que siempre te ha gustado y pues no poner excusas para no poder hacer deporte porque nunca has tenido tiempo, pues ahora es el momento, que llega la cuarentena, ahora es el momento para hacer deporte. Y si no lo haces, a lo mejor es que no te apetecía tanto. Vale, ¿y No vosotras, era el Ani? tiempo, Raúl, no era el tiempo. Pues poco más de lo mismo, ¿no? Yo creo que también por ahí es interesante organizarse el día, ¿no? Decir, bueno, voy a hacerse la lista y decir, bueno, tengo que terminar esto, voy a empezar este proyecto postergado, un poco lo que han dicho las chicas, ¿no? Y esto de como empezar a comunicarse más con la gente querida, con amigos que no hemos charlado en mucho tiempo. Puedo darles como idea lo que hacen mis hijas que son jóvenes, se reúnen todos los amigos a jugar, juegan al bingo, juegan ayer hablábamos del tutti frutti, juegan, digamos, amigos que están dispersos por todo el país, inclusive, se reúnen a jugar, ¿no? Así que también podemos encontrar la manera lúdica de pasar el tiempo y de aprovecharlo, digamos, dar la parte positiva, si se quiere, que no es positivo, pero sí, bueno, esto, reencontrarnos como seres humanos. Y al final las redes sociales nunca han sido tan sociales. ¿Verdad? Tal cual. ¿Y tú, Verónica? Tal cual. Pues yo creo que es el tiempo perfecto para la reflexión, sinceramente, porque siempre andamos con las prisas del día a día, tengo que trabajar, tengo que, esto tengo que, ¿no? Y entonces ahora creo que muchas familias se ven en la posición de que están con su pareja, o bien con su pareja, con sus hijos, o bueno, familia en general, ¿no? Y un poco reflexionar sobre las relaciones que tenemos actualmente y pues lo que decía un poco Ani también, retomar el contacto con personas que por falta de tiempo, ¿no? Que no tenemos tiempo, retomar el contacto con esas personas. Y también un poco lo que decía Estela de, creo que dijo ella, ¿no? Retomar, bueno, intentar aficiones nuevas, puede ser también, no sé si lo dijo Estela o Georgina. Yo, por ejemplo, ahora estoy tocando más la guitarra, que siempre me ha gustado, pero lo tenía ahí un poco abandonado. Y entonces en los momentos de aburrimiento, en lugar de ir a lo fácil, que es mirar las noticias otra vez, pues me esfuerzo y me dedico a hacer, pues eso, actividades hedonistas, que se dice. Sí, lo importante es tener la mente activa, creo ahora, porque estar 2, 3, 4 días viendo la tele está bien, pero cuando llevas un mes o cuando Y te llevas cuentan 20 siempre lo días, pues mismo. ya, claro, pues Sí. entonces afecta mucho emocionalmente, evidentemente, en algunas Exacto, culturas cuidarla. más que otra, porque a lo mejor, no sé, en Alemania o en países más del norte de Europa la gente no está tanto en la calle. Pero aquí, como he dicho antes, pasamos mucho tiempo fuera, entonces es muy duro. Y además, claro, esto se va a hacer muy largo y va a afectar emocionalmente a mucha gente, así que mantener la mente activa creo que es importante. Sí, Y una cuidar de la pregunta, salud mental, ¿no? Ajá. ¿qué pensáis? ¿Que va a haber más divorcios o más baby boom? De todo. Yo creo que va a haber 50-50, Divorcio con 50-50. La total. Sí. Yo espero que más divorcios. Yo ¿Por he qué? escuchado que en China... ¿esperas no como un sé. deseo o...? Espero, ha dicho... Más niños no, que luego los tengo que cuidar yo. Ah, vale. Bueno, yo no sé si es verdad, pero a mí una estudiante de China me ha contado que mucha gente, según terminó la cuarentena, en algunas zonas, se fueron directamente al abogado. Entonces, Pues, tus deseos son órdenes, Estela. Sí, la Vale, convivencia chicas, es dura, pues ¿no? La convivencia hay que gestionarla también, Hay que ¿no? gestionarla también, la Sí, psicología, sí. sí. Así que también tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Para convivir 24/7 con otras personas o con la otra persona con la que convivamos, que no es lo mismo que lo que hacemos O habitualmente. con uno así que mismo, ¿eh? Que eso también tiene mérito. eso sí. bueno, si queréis para terminar, me acaba de ocurrir alguna anécdota que hayáis vivido así loca de lo que estáis viendo con esta situación. A ver. Bueno, Loca. yo, que me han contado, pero no la he vivido. Porque una de mis estudiantes en Australia fue a comprar papel higiénico, el nuevo dinero, y resulta que fue a cogerlo, pero luego lo cogieron otras dos y ella se tuvo que separar porque mujeres mayores, empezaron a darse de puñetazos. wow.
Me lo creo, ¿eh? Sí. Papel higiénico. Ah. En Argentina tampoco hay papel higiénico, Ani. Sí que hay, sí que hay. Ah, De yo pensaba momento que era hay. mundial. Envíanos. Pues Nada, mira, ya tienes tu nuevo negocio. Sí. Tendremos que darte nuestra En mi dirección y ciudad que nos lo hay. mandes por correo. Vale, en mi ciudad hay. Mis hijas viven en una ciudad más grande y en las ciudades más grandes no hay más escasez. Ah, qué Así interesante. que muy divertido Ajá. porque han comprado papel de cocina y lo han partido a la mitad. Claro, Así hay que que 2 ser por 1. creativos en esta, sí, en esta época. Y no sé si tenéis alguno más, anécdotas o no. Yo anécdota no, pero me gustaría terminar leyendo un texto que me llegó ayer porque era el Día Internacional de la Poesía y es un texto que es de 1800 y se escribió durante la epidemia de peste y entonces Ah, lo he leído. Ujú. me ha encantado y además que Sí. yo soy filóloga, yo soy profe de literatura y bueno, pues me apetecía compartirlo con vosotros. Claro, Entonces, sí. y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó, y descansó y se ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo, y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra, y la gente empezó a pensar de forma diferente, y la gente se curó. En ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido ni corazón. Incluso la tierra empezó a sanar. Y el peligro terminó, y la gente se encontró de nuevo. Lloraron por los muertos, y tomaron nuevas decisiones, y soñaron nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Ese es el Ujú. texto. Muy bonito. Qué bonito. Muy bueno. Pues Sí. nada, yo creo que con esta poesía podemos dejar el vídeo. Así que nada, Ok. muchas gracias a Sí. todas, Georgina, Ani, Estela, Sí, Vero gracias a todas. y uno mismo. Y a ti. Y a todos. Y a todos. A todas y a todo. Bueno, en Así que Argentina nada. diríamos a todes. A todes. A A todos. todes, es vamos verdad. con el lenguaje inclusivo. Por A favor. todes. Exacto. Ujú. A todos. Así que nada, nos vemos pronto por las redes sociales. Cuidaos Hasta mucho luego. Adiós. y quedaos en Hasta casa. luego. Chao. Chao. Adiós.